La Dama de Blanco, más allá de las apariciones. Bienvenidos a Enigma Mitológico. En este episodio, nos sumergimos en el aterrador y enigmático fenómeno de la Dama de Blanco. Prepárense para adentrarse en el oscuro reino de las apariciones fantasmales y descubrir la fascinante historia que rodea a esta figura espectral. ¿Quién es la Dama de Blanco y qué secretos oculta en su etérea presencia? ¿Tú la has encontrado en tu camino? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte. Yo soy César y esto es Enigma Mitológico. La Dama de Blanco, una figura envuelta en misterio y leyenda, ha dejado una estela de apariciones sobrenaturales a lo largo de la historia. Desde los oscuros pasillos de antiguas mansiones hasta los senderos solitarios de los campos, su presencia ha desconcertado a aquellos que han tenido el escalofriante privilegio de verla. Esta historia la narra un trailero, que en uno de sus tantos recorridos por las carreteras tuvo la mala fortuna de encontrarla en su camino. Hace un tiempo, cuando todavía era un trailero novato, experimenté algo que aún me persigue en mis noches de insomnio. Fue en una carretera de México, una de esas noches oscuras sin estrellas, cuando me encontré con la Dama de Blanco. Era una noche como cualquier otra. Estaba solo en mi camión, conduciendo por la carretera desierta. De repente, vi una figura, una mujer de blanco parada al lado de la carretera. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, así que frené y le pregunté si todo estaba bien. No hubo respuesta. Parecía que no escuchaba lo que le decía, pero sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Esta dama vestida de blanco estaba ahí, como una estatua. No podía ver su cara, pero su ropa clara resaltaba en la oscuridad. Su vestido era raro por la hora y el sitio. Estaba fuera de lugar, su vestido era como el de una novia, pero estaba muy avejentado y maltratado. Sentí miedo, mucho miedo, así que arranqué el tráiler y seguí mi camino, pero algo no estaba bien. A medida que avanzaba, tenía esa sensación de que alguien me observaba. A veces, en el espejo retrovisor, creía verla. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero la Dama de Blanco se quedó conmigo. Empecé a escuchar historias entre los otros traileros sobre la Dama de Blanco en la carretera. Algunos decían que la habían visto, otros pensaban que todo era invento. Pero yo sabía que algo raro estaba pasando. Un día, decidí parar en una cafetería de carretera en algún pueblo. Estaba cansado de esa sensación extraña, así que pensé que tal vez hablar con otros traileros me haría sentir mejor. Nos reunimos y alguien sacó el tema de la Dama de Blanco. Todos callaron y miraron a José. José contó la historia de un compañero que desapareció después de encontrarse con la Dama de Blanco. Lo encontraron días después, mirando fijamente al vacío. La cafetería se quedó en silencio, y supe que algo no estaba bien en esa carretera. Decidí seguir con mi trabajo, intentando ignorar esa sensación y las historias espeluznantes. Pero la Dama de Blanco seguía ahí, siempre en la periferia de mi visión, una presencia que no se dejaba olvidar. Fue en otra noche sin estrellas cuando todo cambió. Mi camión empezó a comportarse raro, y de repente, ahí estaba ella, en medio de la carretera. Intenté esquivarla, pero mi camión se detuvo como si chocara contra algo invisible. Por suerte no había más vehículos en la carretera o no sé qué habría pasado. La Dama de Blanco se acercó a la ventana. No vi su cara, pero su voz sonaba triste. Oí un susurro. Parecía hablar, pero yo no entendí nada, solo creí escuchar. ¡Ayuda! En un tono triste que me paralizó por completo, sentí que la cabina se hacía más y más grande. Quise gritar, pero todo mi cuerpo estaba como congelado. Entendí que no podía ayudarla. Mi camión, en silencio total, era como un punto de encuentro entre lo real y lo sobrenatural. La Dama de Blanco desapareció, desvaneciéndose lentamente, y desde ese día, evito esa carretera. La Dama de Blanco dejó una marca en mí, una lección sobre lo desconocido y las sombras que están en la oscuridad. A veces, todavía siento su presencia, recordándome que hay secretos que nunca entenderemos. Y así, mi historia con la Dama de Blanco se convirtió en una de esas experiencias inexplicables que siempre recordaré.
Relato anónimo. ¿Pero cuál es el origen de la Dama de Blanco? Cuenta la leyenda que, hace muchos años, una joven novia vestida de blanco estaba de camino a su boda. En la oscuridad de la noche, su vehículo sufrió un trágico accidente. Desde entonces, su espíritu vaga por las carreteras, buscando desesperadamente llegar al altar que nunca alcanzó. Los testigos relatan encuentros con la Dama de Blanco, una visión etérea que aparece de repente en la carretera. Algunos conductores afirman que ella les hace señas, pidiendo auxilio, mientras otros han experimentado su presencia en el asiento trasero, como si buscara consuelo en su travesía eterna. Se dice que aquellos que han tenido encuentros con la Dama de Blanco experimentan fenómenos inexplicables, luces intermitentes, susurros en la brisa y un frío repentino que recorre la espina dorsal. ¿Es la Dama de Blanco un espíritu atormentado en busca de redención o una advertencia para aquellos que transitan por la oscura carretera de la vida? Las leyendas sobre la Dama de Blanco se han transmitido de generación en generación, tejidas entre susurros y sombras. Algunos relatos sugieren que es el espíritu de una mujer afligida por una tragedia no resuelta, mientras que otros la ven como un presagio de eventos ominosos. ¿Cuál es la verdad detrás de esta figura espectral? ¿Tú qué piensas? Cuéntanoslo en los comentarios. Relatos de sus apariciones nocturnas, su vestimenta etérea y su mirada penetrante han dejado una huella imborrable en aquellos que se han cruzado con su camino. Pero más allá de las apariciones, ¿qué impulsa a la Dama de Blanco a persistir en el reino de lo paranormal? ¿Es una mensajera de la otra vida o una entidad atrapada entre dimensiones? ¿Hay un patrón en su presencia, o es simplemente una manifestación de lo inexplicable? Las noches envueltas en neblina, los susurros en la penumbra, todo cobra vida cuando la Dama de Blanco decide hacer su entrada. Pero, ¿es la Dama de Blanco una entidad malévola o una guía de almas perdidas? Las opiniones varían, y mientras algunos la ven como un presagio siniestro, otros la interpretan como un faro de esperanza en la oscuridad. ¿Cuál será la verdad detrás de esta figura enigmática? Y así concluye nuestro viaje por el enigmático mundo de la Dama de Blanco. ¿Hemos logrado acercarnos a la verdad detrás de sus apariciones fantasmales? ¿O seguirá envuelta en el manto de la incertidumbre y el misterio? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones en el reino de lo paranormal. Hasta la próxima.